Buen día, qué bueno estar reunidos el día de hoy para adorar el nombre de Cristo. Vamos a disponer nuestro corazón a tener una actitud de adoración. Te pido que te concentres en este momento, que dejes un momento las demás redes sociales, el WhatsApp, etcétera. Que tal vez si puedes encuentres un lugar adecuado donde no seas molestado y puedas estar en comunión con Dios, concentrarte totalmente en adorar a Dios. Entonces, sobre todo lo más importante es tener una actitud correcta, una actitud de adoración, de arrepentimiento, una actitud de amor hacia Dios, una actitud sobre todo que sea de humildad, de acercarnos hacia Él, siempre admitiendo que Él es todopoderoso, siempre admitiendo su grandeza y admitiendo que lo necesitamos, que Él es nuestro Dios, que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Vamos a adorarte, Señor. Vamos a levantar nuestro corazón a ti, Señor Jesús. Tú eres grande, poderoso y majestuoso, Señor Jesús. ¿Cómo no adorarte si eres el ungido, poderoso, gran rey? ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no servirte? Siendo rey, tu vida diste por mí. ¿Cómo no rendirme? ¿Cómo no rendirme? Si todos mis pecados borraste en la cruz. Sí, Señor, Te amaré. ¿Cómo no amarte? Si abrirás los cielos y pronto vendrás, todopoderoso, todopoderoso. Vives en mí, estás aquí, no seré igual, nunca me dejarás, todopoderoso. Tu Señor, revélanos por favor tu majestad y tu gloria en este día, Señor Jesús. ¿Cómo no adorarte si eres el ungido, poderoso, gran rey? ¿Cómo no servirte, Señor? ¿Cómo no servirte? Siendo rey, tu vida diste por mí. ¿Cómo no rendirme si todos mis pecados borraste en la cruz? ¿Cómo no amarte si abrirás los cielos y pronto vendrás, todopoderoso, todopoderoso? Vives en mí, estás aquí, no seré igual, nunca me dejarás, todopoderoso. Te adoraré, Señor, te serviré, me rendiré, sí, Señor, te amaré, te adoraré por siempre, te serviré, me rendiré, te amaré, porque tú eres el Señor, porque tú eres mi Salvador, porque en la cruz nos has salvado, tu Señor Jesús, dejaste tu gloria para relacionarte
relacionarte con nosotros, Señor, Todopoderoso. Tú eres, Señor, Todopoderoso. Vives en mí, estás aquí, no seré igual, nunca me dejarás, Todopoderoso, eres tú, Todopoderoso, eres grandioso, Señor, vives en mí, tú estás aquí. Y nunca más seremos iguales por tu gran poder, Jesús. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, el dueño de nuestras vidas eres tú, Jesús. Y hoy te cantamos, y hoy te adoramos, Jesús. Exaltamos tu nombre y damos gracias a ti, oh Señor. Te exaltamos, Señor Jesús. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor Jesús. ¿Qué debo hacer yo para tener vida eterna? El problema más grande de hoy es el pecado. ¿Qué lleva a la gente al odio, la lujuria y la codicia? Es el pecado. Es una enfermedad que todos tenemos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, se pasaron del límite, han quebrantado la ley y es su camino a la muerte espiritual y a la muerte eterna. Y al juicio. Pero Jesús dijo, yo puedo hacer algo al respecto. Yo puedo cambiar tu vida. Puedo hacer de ti una nueva persona. Jesús nos pidió que hiciéramos una elección. Él dijo que había dos caminos en la vida, el camino angosto y el camino ancho, y tú debes escoger. Hay dos destinos, el cielo y el infierno. ¿En cuál camino estás tú? ¿A qué maestro le sirves? No tengo que ser juzgado, no tengo que ir al infierno, no tengo que estar perdido. Mi alma ha sido redimida y voy al cielo. Pero primero debo arrepentirme de mis pecados y recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Eso quiere decir que tienes que estar dispuesto a cambiar tu forma de ser. Puede que no tengas el poder para hacerlo, pero si te rindes a Cristo, Él te dará el poder. Poder para cambiar. ¿Cuántos de ustedes aquí están arruinados? Hastiados, pero no saben qué hacer. Si le dan su vida a Cristo esta noche, tendrán ayuda sobrenatural para romper esas cadenas que los atan. Dios no está esperando para juzgarlos. Dios no está esperando para condenarlos. Él está esperando para recibirlos con misericordia, con amor, con los brazos abiertos y perdonar todos sus pecados. Saben, hay solo unos momentos en la vida cuando Jesús de Nazaret pasa frente a nosotros y tenemos una oportunidad como la que tenemos esta noche para recibirlo. Puede que no la tengan mañana en lo que respecta a Dios. Hay gente aquí esta noche que puede no estar viva mañana. Puede que no oigan el Evangelio nuevamente de esta manera o su corazón puede que no esté abierto a Dios. Vengan mientras pueden y no lo prolonguen más. Dios está esperándolos para darles la bienvenida con los brazos abiertos, para recibirlos cuando ustedes vengan a Él con su arrepentimiento y fe. Es sencillo, y aún así sus vidas pueden cambiar esta noche. Todo el cielo se regocijará. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos 2:21. Buenos días,
Amada, querida Iglesia Cristiana Filadelfia en Paipa, amigos, conocidos, el que escuche este mensaje hoy en la palabra de Dios en nuestro culto familiar, porque ya debe ser una disciplina de un culto familiar. Hemos titulado el mensaje Que nadie te menosprecie, basado en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, el verso 12. Dice la palabra: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Recomendaciones de un padre espiritual como es Pablo a un joven Timoteo, líder de la época. En otra versión de la Biblia nos enseña que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. De una manera sencilla quiero expresar que cada generación y época de la existencia de la humanidad a partir de Adán han tenido sus propios desafíos y luchas. En medio de esas circunstancias que la humanidad ha vivido, se han destacado hombres y mujeres de fe, aún jóvenes y niños de fe. La fe que es la confianza plena puesta en la persona de Jesucristo, en su vida y su obra. Las personas del Antiguo Testamento creían en la venida de un Salvador, su fe estaba puesta en el futuro. Hoy nuestra fe está puesta en una realidad de la persona, la vida y la obra de Jesucristo, que vivió, existió, hizo una obra gloriosa de salvación, muriendo y resucitando. Todo el que abraza ese mensaje, renunciando a su vida pasada y acepta a Jesús como Señor y Salvador, se le considera un hijo de Dios y vive bajo la voluntad y la soberanía de Cristo Jesús. Entonces cada generación tiene sus desafíos, sus luchas, y Timoteo las tenía. Es un ejemplo porque como líder espiritual de la época, formado por el apóstol Pablo, dirigía una congregación en Éfeso. Y allí se presentaron unas luchas contra unos hombres que eran falsos maestros y querían confundir la fe de los creyentes. Se enfrentó y tuvo que luchar. El apóstol Pablo nos muestra en esta carta quién era Timoteo. Y él puede ser un ejemplo de un héroe de fe del Nuevo Testamento. Timoteo, como característica, tenía que aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Nadie se puede considerar un héroe de la fe porque supera circunstancias o adversidades sin que haya puesto su confianza en Cristo Jesús. Aceptó a Jesús para la salvación de su alma. Su mamá y su abuela lo habían instruido en la palabra, pero un día se encontró con el apóstol Pablo y él lo instruyó en la fe y en la doctrina correcta de la palabra de Dios, de una manera muy profunda. Primera característica de un héroe de fe: es nacido de nuevo, ha sido salvado por el Señor. No se trata de que yo ame a Dios, sino que Él me amó a mí y me rescató. Él te rescató a ti. La segunda característica de un héroe de la fe como Timoteo es que fue instruido de una manera intensa y profunda en la palabra de Dios. Necesitamos volver a la palabra de Dios, a los fundamentos doctrinales, a los fundamentos que nos sostienen en estos tiempos de tribulación, de grandes moveres de la humanidad, de expectativas. La palabra de Dios fue fundamental para Timoteo. Por eso el apóstol Pablo en esa misma carta le dice que pelee la buena batalla de la fe. Que pelee la buena batalla de la fe basada en las Escrituras. Recuerde que la fe está fundamentada también en lo que las Escrituras nos enseñan acerca de la vida, la persona de Jesucristo. Otra característica de un héroe de fe es que desarrolló la disciplina de la oración. En el capítulo 2, el apóstol Pablo le enseña a Timoteo a orar en todo tiempo y en todo lugar. Él dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Un joven que le gustaba orar, un joven que le gustaba dirigirse al Padre, dirigirse para colocar sus deseos,
su ansiedad, sus situaciones difíciles. Hoy la oración es una herramienta y una disciplina muy importante para colocarnos delante de Dios y que del cielo mismo venga una respuesta de manera íntima y personal. Ahí en tu casa debes desarrollar y profundizar más en la disciplina de la oración. Al mismo tiempo, Timoteo, con sus dones y con sus talentos naturales que había recibido de Dios, con su fuerza de la juventud, con sus capacidades, determinó servir al Señor. Servir dirigiendo una iglesia, enseñando la palabra de Dios, evangelizando y discipulando a personas, pastoreando seguidores de Cristo Jesús. Timoteo fue un hombre entonces nacido de nuevo, instruido en la palabra, con el desarrollo de la disciplina de la oración y que servía fervientemente al Señor en evangelismo, en discipulado. Es el ejemplo en el Nuevo Testamento de un joven. Hay muchísimos jóvenes, hombres y mujeres con talentos naturales y que tal vez han tenido un éxito en su existencia. Vemos médicos, tal vez actores, en el arte, en el deporte, en las empresas, buenos empresarios, pero que nunca glorificaron al Señor, no conocieron a Jesús. Podemos considerar que su éxito es pasajero. Y uno de esos ejemplos en el Antiguo Testamento es el de Nimrod, de un joven con talentos naturales, dados por Dios y que él los desarrolló, pero no para la gloria de Dios, sino para su propia gloria. Se llama Nimrod. En el libro de Génesis, en el capítulo 10, el verso 8 al 10 nos enseña acerca de este joven. Dice las escrituras: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser un poderoso en la tierra. Qué hermoso es ser un poderoso en la tierra, ¿cierto? Este es vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Y el verso 10 nos muestra más logros. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Este joven en aquella época, lleno de talentos, que desarrolló su capacidad física para la batalla, para la guerra, para la caza, su capacidad intelectual para desarrollar proyectos, porque construyó ciudades, una de ellas llamada Babel. ¿Han escuchado acerca de la historia de la Torre de Babel? Su nombre significa confusión. Y uno de los líderes de la época fue Nimrod, con grandes talentos. Era un líder y cautivó a las personas para que le siguieran a él, pero su objetivo era rebelarse contra Dios. La Torre de Babel simboliza la rebelión de la humanidad de aquella época después del diluvio. Él era bisnieto de Noé. ¿Qué nos enseña esto que es bisnieto de Noé? Que él de alguna manera había escuchado la palabra de Dios, las historias acerca de la creación, de la caída del hombre, del juicio de Dios hacia Adán, hacia Eva, hacia Caín, Abel, y del juicio de Dios en el diluvio. Pero Nimrod no hizo caso a ello y se rebeló contra Dios. Tenía un deseo interno, una codicia intensa. Sus dones naturales eran evidentes, como lo son los de muchas personas, músicos, cantantes, artistas, futbolistas, profesionales en cualquier área, pero fracasados porque delante de Dios no le glorificaron. Se rebeló contra Dios y creó las torres buscando llegar al cielo. Unió a las personas en contra de Dios por lo que se llama la religión. ¿Qué es la religión? Son todos los esfuerzos del hombre por llegar a Dios. No, la religión no salva. Ninguna clase de religión, por compleja y llamativa que sea, puede alcanzar la salvación. Pero por el contrario, el Evangelio se trata de que Dios vino a nosotros y nos busca para la salvación. Como dije antes, nunca nosotros de manera natural hemos buscado a Dios. Fue Dios el que nos buscó. Él vino a la tierra. Él con su Espíritu Santo nos sigue buscando, hablando a nuestra mente acerca del pecado, acerca de la justicia en Cristo Jesús, acerca de que daremos cuentas algún día por nuestras acciones pecaminosas. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Contrario a la religión, que es buscar a Dios por nuestros esfuerzos, lo que sí salva es el Evangelio.
Cristo mismo vino a la tierra a abrazarnos. Babel es el símbolo de todas las religiones, y Nimrod, con su comportamiento pecaminoso, sembró una semilla de maldad inspirado por el enemigo, por Satanás. Déjate usar por el Señor y no por las tinieblas. Este es un tiempo en donde tus dones, tus talentos pueden ayudar a avanzar en el reino de Dios, a predicar a Jesús. Este hombre Nimrod, por más y los logros que haya tenido en su época, vemos las ruinas de las torres en aquellas naciones donde todavía están. Estas ciudades tienen sus ruinas, porque lo que no es de Dios no persevera, no se mantiene. ¿Quieres dejar un legado? Deja un legado espiritual en tus hijos, en tus familiares. Ayuda de alguna manera a que el reino de Dios se extienda, con tu predicación, apoyando las congregaciones que evangelizan y discipulan. Este es un tiempo en donde nosotros tenemos que levantarnos como héroes de la fe y no ver el ejemplo, o más bien ver el ejemplo de Nimrod, para no desperdiciar nuestros talentos, nuestro tiempo en cosas vanas y maliciosas. Más adelante, en la época de los reyes de Israel, cuando Dios constituyó a Israel como nación, muchos de esos reyes no glorificaron a Dios. Después de David, que amaba a Dios, se levantó Salomón, que tuvo muchos deslices y no glorificó 100% a Dios. El reino de Israel se dividió en el reino del norte, con capital Samaria, y el reino del sur, llamado Judá, con capital Jerusalén. Ahí se levantó un rey después de que fue precedido por muchos reyes malos que imitaban las costumbres pecaminosas de las naciones. Dios quiso formar una nación para ser ejemplo al mundo de santidad, y de esa nación viniera el Salvador Jesucristo. Uno de esos reyes se llamó Josías. En el capítulo 22 de Segunda de Reyes, en los 2 primeros versículos, nos enseña quién era este joven. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, 8 añitos, y ya comenzó a ejercer un liderazgo, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaída y de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Casi todos los reyes de la época, tanto del reino del norte como del sur, fallaron a Dios. No dirigieron correctamente la nación. ¿Qué es dirigir correctamente una nación? Pues que se mantenga viva la fe, y que los habitantes de la nación conozcan a su Dios, a su Creador, conozcan al Salvador Jesucristo y tengan una expectativa de gloria con Él. La palabra de Dios se había olvidado en aquella época, y una de las primeras cosas que hizo Josías fue rescatar el libro de la ley y volverlo a leer. Ellos lloraron y se arrepintieron porque se dieron cuenta que en la Biblia, o la Torá, o el libro de la ley de la época, estaba escrito cosas que iban en contra de la voluntad de Dios y que ellos estaban practicando. Entonces Josías rescató la palabra de Dios. Hoy en día la palabra de Dios debe ser un fundamento puesto en nuestros hogares. Los héroes de la fe actuales, los que enfrentamos estas circunstancias, nos basamos en la palabra de Dios. Buscamos la voluntad de Dios. Otro punto importante es que Él convocó a los sacerdotes a reactivar los ejercicios espirituales, a ofrecer sacrificios de alabanza, de adoración. Arregló el templo, que era símbolo del área espiritual de la nación. Hoy nosotros somos templo del Espíritu Santo, y nuestros sacrificios son alabanza, adoración y una vida de santidad que honre al Señor Jesucristo. Josías se arrepintió, se humilló, a pesar de que su familia no lo había hecho. Él tomó la determinación. A pesar de que tu papá, tu mamá o la sociedad nos esté hablando acerca del estilo de vida pecaminoso delante de Dios y parezca normal, tú puedes ir en contra de las normas del mundo y tener una victoria en Cristo Jesús. Reconstruyó el templo, símbolo del área espiritual, volvió a la palabra de Dios e hizo reformas de todo tipo. Su reino empezó a ver la bendición de Dios y sirvió al Señor, así como Timoteo.
Nimrod no sirvió al Señor y ese reino fue destruido. Josías sirvió al Señor y es un ejemplo en el pueblo de Israel que más adelante recibió a Jesucristo, quien con su muerte y su resurrección nos hace a nosotros salvos, hijos del Padre y templo del Espíritu Santo. Tenemos 3 ejemplos. Timoteo, un héroe de la fe de su época, enfrentó luchas y desafíos. Nimrod, que se creía exitoso en su época, pero que a la final fue un hombre arruinado espiritualmente y dejó un legado de maldad. Pero también Josías, un joven de 8 años que se levantó y buscó a Dios, héroe de la fe de la época. Pero la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que en su naturaleza pecaminosa y por la gracia de Dios buscaron a Dios. Se convirtieron en hijos de Dios, héroes de la fe. Pensemos finalmente en Jesucristo. Claro, el ejemplo máximo. Jesucristo, nuestro Señor, autor y consumador de la fe. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es? No debe ser un simple héroe de la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Voy a leer un texto de Isaías capítulo 53, el verso 3, que nos habla acerca de Jesús. Dice la palabra: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¡Wow! Se habla de Jesús que cuando se hizo hombre fue menospreciado en el embarazo con María por José, menospreciado desde el vientre de su mamá por otros, menospreciado de niño porque al nacer fue perseguido por Herodes, menospreciado por su propio pueblo. Él era el Mesías, el Cristo, el Salvador, y lo desconocieron. Menospreciado fue Jesucristo, menospreciado por la obra de salvación. El Evangelio de San Juan capítulo 1, el verso 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le conocieron. Pero el verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, Jesús fue menospreciado por su propia nación, Israel. Jesús fue menospreciado porque Él vino a ser un salvador del pecado, del mundo y de Satanás, a ser un salvador espiritual, a ser un libertador de nuestras cadenas de pecado opresoras, a perdonar nuestros pecados. ¿Quién es Jesús para ti? Él vivió de manera perfecta aquí en la tierra. Él venció la tentación. Satanás lo tentó con los deseos de la carne. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de los labios de mi Padre. Claro, la orden de decirle a las piedras que se convirtieran en pan no venía de su Padre, y Él tenía hambre. Prefirió morir a no desobedecer a su Padre. Así venció a Satanás, que nos tienta con los deseos de la carne. Él venció a Satanás. Jesús también venció a Satanás cuando Él fue tentado con la vanagloria de la vida. Él le dijo: mira todos estos reinos, te los voy a entregar si postrado me adorares. Él dijo: no, Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás. No me voy a sentar a sus pies, así usted me quiera dar tantas cosas. Hoy el mundo sucumbe a la vanidad. Todos quieren tener vanidad y pecaminosidad porque es llamativa. Fama, quieren tener bienes, no importa la manera en que sea. Pero tiene que ser la bendición de Dios la que enriquece, que ella no añade tristeza a nosotros. Pero el mundo codicioso busca la vanidad. También Satanás tentó a Jesús diciéndole cuando lo llevó al pináculo de un templo: lánzate, porque escrito está que si eres hijo de Dios, Dios te protegerá enviando ángeles. Jesús no tenía que comprobarle a nadie, ni a Satanás, quién era Él. Jesús no tiene que comprobarle a nadie que Él confiaba en su Padre Celestial que lo protegería. Y Él le respondió y lo reprendió con la palabra
de Dios. Él le dijo que no había necesidad de eso, que no. Y huyó Satanás delante de Jesucristo porque él lo tentó. El mundo tienta a las personas a estar lejos de Dios, a estar lejos del señorío de Jesucristo. ¿Quién es Jesús para ti? Pues le voy a contar quién es Jesús para mí. Él es Dios hecho hombre. Él venció el pecado. Él venció al autor del pecado. Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario para que yo fuera perdonado. Él recibió el castigo por mis pecados. Es mi Salvador, mi Cordero sustituto. Él fue el que me representó para recibir el castigo por todas mis fallas y mis transgresiones. Su cuerpo fue llevado a la tumba y Él resucitó al tercer día para darme vida, una nueva vida. Él subió al cielo para reservar un lugar para mí. Jesús es mi Señor y mi Salvador. Él me ha dado propósito e identidad y estoy feliz con Jesús. De Él viene todo. Por medio de Jesús puedo llamar al Padre Padre. Por medio de Jesús puedo tener la presencia del Espíritu Santo en mí. Presencia que me ayuda hoy a enfrentar todas estas luchas y desafíos. Y el Espíritu Santo forma en mí algo que se llama la fe, porque yo quiero ser héroe de la fe. Termino diciendo que tú tienes un llamado a ser un héroe de la fe de la mano de Cristo Jesús. Y voy a leer en el libro de Hebreos, capítulo 11, los héroes de la fe. Y dentro de ellos espero que tú empieces a visualizar y a entender que también eres llamado a luchar y a vencer los desafíos de estos tiempos. En el capítulo 11, el verso 33 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando acerca de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron fila de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por ejemplo, Daniel fue un héroe de la fe en su época. Por no arrodillarse ante los hombres y ante los dioses extranjeros, fue echado al foso de los leones y por la fe Dios tapó la boca de los leones. Boca de los leones puede simbolizar hoy la amenaza de muerte, la amenaza de ruina, de miseria, de división y destrucción de tu hogar. Pero esas bocas de leones hoy son calladas por la fe, porque el Señor está contigo si tú has entregado tu vida a Jesucristo. Otros experimentaron vituperios, azotes y a más de estos, prisiones y cárceles. Claro, señalamiento porque creemos en Dios, porque mantenemos una vida de santidad o procuramos mantenerla. Este es el tiempo en donde los héroes de la fe desatamos la palabra, en donde los héroes de la fe afirmamos nuestras convicciones, el reino de Dios aquí en la tierra. Aunque el mundo nos rechace, mantendremos firmeza. Este es el tiempo en donde tú puedes ser llamado héroe de la fe. Levanta tu mano y di: yo soy el héroe de la fe de mi tiempo. Dice: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. El mundo no es digno de los hombres y las mujeres de fe, pero el mundo necesita esos ejemplos el día de hoy. Tú eres un héroe de la fe. Permíteme orar para que el Espíritu Santo llene tu vida más y más, para que la tristeza, la desilusión, el terror que ha invadido tu corazón y que va en contra de la fe desaparezca. Permíteme orar y tú decides renunciar a todas las cosas que van en contra de la fe. Señor Espíritu Santo, ven a ese hogar, a esa persona que nos está escuchando, que se siente solo, amenazado, que ha caído bajo las garras del terror, que está desorientada. Ven y muéstrale la gloria tuya. Ayúdale a volver a las Escrituras. Ayúdale a meditar en el ejemplo de Timoteo, de Josías, y especialmente a poner la mirada en Cristo Jesús. Ayúdale a vencer el pecado personal. Ayúdale a mantener la antorcha de la palabra encendida en sus hogares. Ayuda al Espíritu Santo, al hombre y la mujer que está hoy escuchando este mensaje, a determinar ser un héroe de la fe
con luchas y desafíos de nuestra época, esperando la segunda gloriosa venida de Jesucristo, el arrebatamiento de su iglesia, Señor, porque los tiempos son los últimos. Muchas gracias, Espíritu Santo, por tocar esa vida. A todo el que esté afligido, adolorido, Señor, ven a Él, porque Él te necesita, Espíritu de Dios. Que el Señor te bendiga, familia, hermano o amigo que nos está escuchando. Siempre ven a la palabra, ora, porque el Espíritu Santo está dispuesto a orar de manera poderosa en ti. Que el Señor les guarde en esta semana que inicia. Un abrazo.